Titulado, y va a aparecer en pantalla Nunca Jamás. Al fondo se ve la cara de un discípulo y no se le ve bien los ojos. Y hoy quiero hablar un poco de la vida de Pedro. Quiero llevarte de principio hasta el fin a lo que sucedió o dijo o habló Pedro. Hablar de Pedro es hablar de una persona emocional, de una persona colérica, de una persona, fíjate, que hablaba cuando no tenía que hablar. Era medio metiche. Varias veces Jesús tuvo que callarlo y decirle: no es tu tiempo de hablar. Y muchas veces tuvo que decirle: ¿qué te importa? El mismo Jesús. Y eso me recuerda a algunas personas de las que hoy estamos aquí, que a veces hablamos cuando no tenemos que hablar, y a veces nos toca recibir probablemente algo peor a nuestra vida por haber hablado de más. Dile al que está a tu lado: creo que vecino hablará de ti hoy. Le he titulado el mensaje del día: Nunca Jamás. Di conmigo: nunca. Vamos, dilo fuerte: jamás. Dilo: jamás. Di: nunca. Mateo 26, del 31 al 35. Lo voy a leer en dos versiones, en la NTV, y lo voy a leer en la Reina Valera. Mateo 26, 31 al 35. Lo voy a leer en la NTV. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y a las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: ay, ese Pedro, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. En la Reina Valera dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo: todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, Señor, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Di conmigo: nunca. Di conmigo: jamás. La vida de Pedro fue altas y bajas. De hecho, Jesús en alguna parte de la Biblia le dijo: tú eres Simón Pedro. Y luego le dijo: sobre esta piedra edificaré la iglesia. Y es porque Jesús ve tu parte humana, pero también ve tu parte espiritual, donde vas a despuntar y vas a crecer. Y lo importante de este mensaje el día de hoy son varias palabras, pero una de ellas que hoy yo quiero que tú escuches en tu corazón y retumben toda la noche de este día, de mañana y de toda la semana, es que Jesús no solo te llama por el nombre presente, sino por lo que serás en el futuro. No solo ve tu nombre hoy, o no solo ve tu falla hoy o tu debilidad de hoy, sino Jesús está viendo tu futuro, te está viendo como una obra terminada. Jesús ve tu potencial, ve mi potencial. Él no ve solo que somos hijos de alguien terrenal, sino Él nos menciona por lo que seremos y no solo por lo que somos. Alguien diga amén. No solo por lo que somos. Jesús primero le dijo: tú eres Simón Pedro, pero después le dice en una parte de la Biblia, también ahí en la conversación: y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Y escúchame bien, tú no solo eres los errores de hoy, no solo tú eres los fracasos de hoy, sino Jesús te dice: yo veo en ti algún propósito grande. Y quiero decirte hoy algo, iglesia, gracia asombrosa. Dios tiene un propósito grande en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, en tus hijos.
Él tiene un propósito bueno. Pero tú no te puedes quedar con ese nombre del fracaso, con ese nombre de Simón Pedro. Sí, soy Simón Pedro. Dice, sí, yo sé que tienes muchos errores. Tu temperamento no sirve mucho. De repente eres muy emocional. Ay, hablas medio raro. Hablas cuando no tienes que hablar. Y en este pasaje de la Biblia ya había mencionado y hablado Pedro algo que no. Yo me imagino en esas conversaciones incómodas, ¿eh? Que están todos así y las saladitas son, ya se acabaron las saladitas. Son horneadas. Gracias por ayudarme a predicar. Las saladitas son horneadas. De esas pláticas que todos se quedan callados. Jesús estaba diciendo, hoy ustedes, uno me va a negar. Uno me va a negar. Y el que no debía de hablar, habló. Pedro dijo, ¿seré yo, maestro? Y Jesús dijo, ay, ¿por qué hablas? Mira, no iba a decir quién, pero por haber hablado, ahora lo voy a decir. ¿Eres tú? ¿Yo? Sí. Tú me negarás 3 veces. Hay gente que habla cuando no tiene que hablar. Hay gente que se mete cuando no se tiene que meter. Y la que más dice, nunca, jamás, es la que más lo hace. Quiero ir a una segunda parte del mensaje. Después que Jesús ve en Pedro todo el tiempo no lo que era, sino lo que iba a ser. Di conmigo, Dios me ve, no por lo que soy ahora, sino por lo que seré. ¿Lo puedes declarar más fuerte esto conmigo? Levanta tu mano y di, Dios no me ve por lo que soy ahora, sino por lo que seré. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Porque vas a ser una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor padre. Seguimos cometiendo errores. La segunda parte, si pudiera decirlo así, del mensaje es que Pedro dice una palabra, dice, nunca negaré, jamás te negaré, Jesús. Ay, Pedro, vas a ser el primero que me vas a negar. Y ¿sabes algo? Hoy quiero que nos vuele la cabeza esta frase. Cuando tú dices, nunca, jamás me pareceré a mi papá, nunca haré lo que mi mamá hizo conmigo, jamás yo trataré a mi esposa así, jamás trataré a mis hijos como mis papás me trataron, nunca voy a parecerme a mi mamá, nunca voy a reprobar, nunca voy a traicionarte, pastor, nunca voy a ser desleal, jamás haría eso. Yo jamás lo hago, nunca lo hago. ¿Sabes algo? Ten mucho cuidado, porque mientras más digas nunca y jamás, más te estás acercando a algo o a alguien que no quieres hacer o ser. Cuidado y juzgues a una persona y digas, yo nunca haría eso, yo jamás lo haría. Cuidado, porque es una condenación inmediata para que Dios te pruebe y puedas tú experimentar el dolor ajeno. Yo nunca robaría, jamás lo haría, yo jamás te fallaría, yo nunca diría una mala palabra. Y Jesús viene y dice, yo sé que sí. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya vio la película de nuestra vida. Cuando tú le dices, Dios, sana a mi hijo y voy a ofrendarte mi carro, que levanta a mi esposa de la muerte y te entrego mi vida. Y cuando tú no cumples lo que tú prometes, viene un juicio a tu vida. La Biblia dice, cuidado con prometer y no cumplir, porque el que promete y no cumple, a juicio acarrea a su vida. De hecho, muchos de nuestros problemas espirituales o terrenales es porque probablemente hiciste una oración, prometiste algo y no lo has cumplido y por eso no has salido del bache. Hoy yo te invito a que recapitules un poco en tu mente qué has orado, qué has prometido a Dios y qué no has cumplido. Dile a tu vecino de al lado, te dije que te iban a hablar a ti. Cuando una persona dice, Señor, sana a mi hijo y yo te entrego a mi hijo, que te sirva. Y cuando tú le quieres volver a quitar a Dios lo que tú ya le entregaste, se vuelve maldición. Quiero que escuches esto. Todo lo que tú le prometes a Dios y luego se lo das a Dios y luego se lo quieres quitar a Dios, se vuelve maldición.
Si tú ya se lo diste a Dios, tú tienes que dejárselo a Dios. Cuando tú le dices, te doy a mis hijos, tienes que dejárselos y ya no quitárselos. Te doy mi vida, Señor, entonces ya no retroceder y no apostatar. Cuando tú dices, te doy mis finanzas, Señor, es ya no quitarle las finanzas, porque si no acarreamos maldición. Y esto va muy de la mano, porque muchos prometen y no cumplen, y otros más como Pedro dicen, nunca, jamás haría eso. ¿Yo haría eso? No, nunca. Cuidado, porque probablemente estás más cerca, porque más rápido cae un hablador que un cojo. De ahí viene un dicho muy importante que dice, nunca digas de esa agua no he de beber. Cuidado, yo nunca me vería metido en ese problema, jamás. Yo nunca regañaría a mis hijos como mi papá lo hizo. Y no te has dado cuenta, no los regañas igual, pero te estás convirtiendo el mismo que era tu papá con ellos. Porque cuando tú mencionas la palabra jamás o nunca, es algo espiritual que te estás atando a palabras, dichos, donde significan lo haré. Jesús ya vio la película de tu vida. Él ya sabe si vas a fallar y si yo voy a fallar. No, yo no voy a fallar mañana. Jesús dice, yo ya vi, yo ya sé mañana lo que va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es hoy, es mañana y es siempre. Jesús es el yo soy, el Dios omnipotente, el Dios del presente, el Dios del pasado y el Dios del futuro. Él ya vio nuestra película. Tu vida y mi vida ya se la sabe. El que no se la sabe eres tú. Por eso prometes cosas que no cumples. Pero Jesús dice, yo ya sé que vas a fallar. Esto está padrísimo. Levanta tus dos manos al cielo. Y quiero por favor que te emociones. Gracia asombrosa. Levanta tus manos y di conmigo, gracias Señor. Porque aunque sabes que yo voy a fallar, tú me sigues amando. Amén. Amén. ¿Es impresionante o no? Hey, Hamed, yo ya sé que vas a fallar en noviembre. Jorge, ya sé que tú vas a fallar en diciembre. ¿Yo? ¿En qué? Es que yo ya estuve donde tú apenas vas a estar. Mira lo que dice Lucas 22. Versículos 54 al 62. Lucas 22, abre tu Biblia, aprende tu Biblia, acompáñame. Ahí en casa. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó, segunda negación. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Esa es la 3. Inmediatamente mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que tú me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Yo no sé si tú has experimentado ese lloro amargo que dices, wow. Te prometí, Señor, no volverlo a hacer. Y lloro amargamente. Te prometí no fallarte. Te prometí ya congregarme. Te prometí. ¿Sabes algo? Por eso es que tú y yo, nuestra vida debe de ser basada en la gracia, no en las promesas. Porque las promesas de Dios son sí, son amén. Pero las promesas de un hombre pueden fallar. Tu oración y mi oración no debe de ser, te prometo, Señor. Tu oración y mi oración debe de ser, ayúdame que tu gracia me ayude a cumplir el propósito en esta tierra.
Ayúdame en tu gracia a ser mejor esposo, a no fallar. Ayúdame en tu gracia a que sanes a mi hijo. Tu oración y mi oración debe de ser en la gracia de Cristo Jesús y no en nuestras fuerzas, no en las promesas, sino en la gracia de Dios. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Alguien diga amén. Vamos, dáselo fuerte, por favor. Gracia asombrosa, emocionate. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo no sé si entiendas esto hoy acá, pero yo lo estoy sintiendo en mi interior, lo que estoy hablando, y es algo poderoso. Porque te estoy diciendo que mi oración, tu oración debe de estar basado en la gracia, no en promesas. Esto significa no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo. Ayúdame a ser buena esposa, ayúdame a ser buena madre, ayúdame a ser buen hijo, ayúdame a ser un buen hijo espiritual, porque sé que voy a fallar. Este cuadro de la Biblia está padrísimo. Peter, te dije que me ibas a negar. Y Pedro decía, yo, Señor, si tú eres Jesus, I love you, mi master, yo negar a mi master, no. Y Jesús dijo, hey, me vas a negar. En este pasaje de la Biblia, Jesús ya va con la cruz. Ya estaba en la cruz. Ok, en Lucas, con donde leímos, en Lucas capítulo 22, ya está en la cruz, va llevando la cruz Jesús, va desagrándose, la cara deformada, está mal él, obviamente lo van golpeando, lo van latigueando, y de repente mira, en la esquina Pedro llorando amargamente. O sea, fue de esas miradas, Jesús iba agachado, canta el gallo, ubica a Pedro y lo mira y le hace, te dije. Y siguió caminando Jesús. Pero mira el amor de Jesús. Su mirada no fue como la tuya y la mía, que cuando alguien comete un error le decimos, ¿qué? Te lo dije. No, la mirada de Jesús fue, te amo. Te amo. Te lo dije. Hey, tranquilo. Te dije que ibas a llorar. Te dije que te ibas a escandalizar. No me creíste. Quisiste ser más fuerte que yo. Jesús lo estaba viendo. Él iba así desangrándose porque lo latigueaban, y cuando golpeaban su cuerpo, el látigo, los castigos de los romanos tenían puntas. El látigo, se clavaba el látigo en el torso, en la espalda, y cuando hacían esto desgarraban la espalda, ¿ok? O sea que no era un latigazo así como medio, no. O sea, era con toda la hazaña y todo el odio del mundo. Los romanos odiaron a Jesús y le hicieron y desgarraban. Y Jesús iba entonces así y lo miró, y no fue así de, te dije, te lo dije, no me creíste. No, se volteó con su mirada para decirle, yo sé que tú eres débil, por eso voy a la cruz, para que ya no vivas en mí, y lo que no logras en tus fuerzas, lo logres en mi nombre. Alguien diga amén. Venga, familia. Nunca pecaré, jamás lo haré. Shh. Dile al que está a tu lado, shh. Yo jamás voy a chocar, jamás me voy a caer, nunca voy a fracasar. Jamás me vas a ver así. Te estás acercando a tu ruina. La etimología griega de nunca en el ser humano es siempre. No sé si me escuchaste. La etimología griega para un ser humano, cuando dice nunca, es siempre. O sea que cuando un ser humano dice nunca, está diciendo siempre. ¿Están entendiendo eso, no? Pero que te tengo una gran noticia. Los nunca de Dios
Los jamás de Dios, porque Dios habla en su palabra y dice jamás. Hay muchas palabras donde dice Dios nunca. Te voy a demostrar una, y con esto quiero ir terminando el mensaje. Hebreos 13 del 5 al 8. Los nunca de Dios no son como los de nosotros los hombres. Hebreos 13, 5. No amen al dinero, estén contentos con lo que tienen. ¿Alguien está contento con lo que tenemos? Gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada. Vamos, dilo, gracias, Dios. No amo el dinero, pero gracias te doy por lo que tú me has dado. Y mira, dice, estos estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho esto. Mira, nunca te fallaré. ¡Wow! Jamás te abandonaré. ¿Alguien dice amén? El Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto está hablando de un Dios eterno. Pon mucha atención. Esto es para gente que le gusta escuchar palabra profunda. Abre tu mente. Esto está diciendo que Dios es un Dios eterno y sempiterno. Significa que es un Dios que no tiene ni un principio ni un final. Dios está en todo tiempo, en toda temporada, en toda circunstancia. Ay, 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 en toda pandemia, se llame como se llame, Él es Dios del presente, del pasado, del futuro. Él ya vivió un COVID-19, Él ya sabía que iba a venir, Él ya sabía. Y es ahí cuando Dios dijo, mi iglesia va a brillar. Hey, la iglesia cuando tuvo su historia oscura nunca se decayó. ¿Cuándo se ha destruido la iglesia? Jamás. ¿Tú crees que una pandemia, un COVID-19 va a destruir a la iglesia? Por favor. Si en la época oscura de los romanos y de todo el relajo que se hacía antes no se destruyó, Jesús dijo, ni el mismo Hades podrá contra la iglesia. ¿La iglesia se destruye? No, es antibíblico decir eso. Jesús dijo, mi iglesia jamás será destruida. La iglesia ha sobrevivido a muchas cosas mucho más fuertes que una pandemia. Hey, si tú estudias la historia de la iglesia desde el libro de los Hechos hasta hoy, cada vez que venía un tiempo de oscuridad para la iglesia se purificaba y la iglesia se multiplicaba. La pandemia del COVID-19 vino a purificar a la iglesia y vino a multiplicarnos. Nos vino a purificar y nos vino a multiplicar. Hey, regresando a esto, Jesús dice, yo sé tu presente y tu pasado y tu futuro. Y Él sí puede decir nunca. Cuando un ser humano dice nunca, jamás te traicionaré, jamás, nunca te seré desleal. Cuando alguien viene y dice, pastor, yo te amo hasta la muerte, yo digo, ay, ¿dónde escuché eso? Pedro. Cuando vienen los problemas te alejas de mí. Cuando tengo una falla te puedes alejar de mí. Entonces el amor no es amor hasta que es probado. Bien lo dijo el profeta José. El querer es gozar, el amar es sufrir. El amor tiene que ser probado, sí o no. Y el amor dice que todo lo puede y todo lo soporta. Hey, con confianza, aguas, manito. Hey. Pastor, ¿y eso qué? Quiero que entiendas algo. Este es el nunca de Dios. Un huevo. Los nunca de Dios son diferentes a tus nuncas. Cuando tú dices nunca, jamás, dice Dios, te voy a probar a ver si es cierto. Y vas a ver cómo cae más rápido tu bocota y un hablador que un cojo. Porque la vida es como la casa del jabonero. El que no cae resbala. Uno está luchando por un pecado, pero tú estás luchando con otro pecado. Es lo mismo. La iglesia es un hospital donde vamos mejorando semana tras semana. Los nunca y jamás del ser humano pueden fallar.
Pero el nunca de Dios, cuando dijo en Hebreos, nunca te dejaré, jamás te desampararé, se refería a esto. Si yo hago esto, ustedes tienen que gritar, porque se puede caer. 1, 2, 3. Ay. Los nunca de Dios es esto: tú estás por dentro y por fuera. Dios está en las dos partes, dentro y fuera. Los nunca de Dios por dentro permanecen firmes como este huevo, que si yo lo dejo caer, se puede estar partiendo tu vida en pedazos por fuera, pero el nunca y el jamás de Dios está por dentro. El nunca y el jamás está por dentro. Puedes partirte por fuera, pero por dentro estás firme. Vamos, por dentro estás grande, por dentro estás dándole gracias a Dios, porque Él es bueno todo el tiempo. Los nunca de Dios es adentro de nuestro corazón. Alguien diga amén. Tú y yo tenemos que mantenernos confiando en lo que está dentro, que es duro, un huevo duro. Te quebraste por fuera, te rompiste. Alguien se ha quebrado y roto por fuera. Todos. Ey, vete, pero vete tú. Ve dónde estás. Vamos, vete dónde estás. ¿Qué estás pisando hoy? ¿Dónde estás sentado? En la iglesia. Por gracia de Dios sigues vivo, porque por dentro tú y yo podemos estar partidos, pero por dentro tenemos una promesa: jamás nos dejará, nunca nos desamparará. Vamos, ponte de pie, iglesia.